Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 19 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. La noticia que desde ayer ha generado toda clase de reacciones y acapara la atención en Venezuela y especialmente en Colombia tiene que ver con la posible muerte de Jesús Santrich, alias Jesús Santrich, en territorio venezolano. La disidencia de las FARC ayer confirmaba en sus redes sociales, en internet, la muerte de este guerrillero en nuestro territorio y señalaba además al gobierno, supuestamente al gobierno colombiano, como responsable de los hechos. El ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, indicó que la información de inteligencia que manejan daba cuenta de la muerte de Seuxis Pucias Hernández, ese era su nombre, si esto se confirma obviamente, alias Jesús Santrich, en medio de un enfrentamiento entre bandas criminales en Venezuela, y advirtió que estos hechos dejarían en evidencia la protección que gozaba el guerrillero en nuestro país. Hay que decir que si se confirma la muerte, bueno, esto pondría fin a varios procesos judiciales abiertos contra este señor, por denominarlo de alguna manera, por lesiones, homicidio, daño al bien ajeno, terrorismo, rebelión, secuestro extorsivo, y la reciente solicitud de extradición que había sido aprobada por la Corte Suprema colombiana en su contra. Hay que decir, hay que recordar que el indictment, la acusación de la Fiscalía de los Estados Unidos, del fiscal general de los Estados Unidos, que se hizo pública en marzo de 2020 contra Nicolás Maduro, hablaba justamente de su relación y el amparo que daba a estos grupos en nuestro territorio. Cuando anunciaba el fiscal Barr esta acusación, advertía que los cargos penales contra Nicolás Maduro era justamente por ejecutar junto a sus principales lugartenientes una asociación, y así lo denominaba el documento, lo denomina, mejor dicho, el narcoterrorismo con las FARC durante los últimos 20 años, y allí narraba, ustedes recordarán, el alcance, la magnitud de estas relaciones, y la protección política y militar que brindaban en Venezuela a estos grupos, con lo cual es una información que nos atañe directamente. Habrá que ver otra vez, como ocurrió con la detención, la desaparición, secuestro, en fin, de los militares que están en poder de las disidencias de las FARC. El silencio es atronador de las autoridades venezolanas sobre este hecho en específico, sobre todo tomando en cuenta que todo parece indicar que ocurre la muerte de Jesús Santrich, alias Jesús Santrich, en territorio venezolano. También destacar, de esto vamos a hablar en los próximos días, las declaraciones del presidente de Argentina, Alberto Fernández, inoportunas. Es un horror esto de que el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo. Llama la atención que utilice este término porque es el mismo que utilizó Videla, dictador argentino, cuando le preguntaban justamente sobre los desaparecidos en su país. Decía Videla, frente a los desaparecidos es una incógnita. Si aparecieran tendrían trato ético, mientras sean desaparecidos no existen, no están vivos ni muertos, decía el dictador argentino. Y es lamentable que ahora el gobierno argentino asuma, bueno, esta posición. Evidentemente ha generado toda clase de reacciones, de esto vamos a hablar en los próximos días, porque ocurren momentos en los cuales avanza un proceso de examen preliminar contra Venezuela por delitos de lesa humanidad. Y hay víctimas, hay familiares que están rogando, que están pidiendo desde hace años por justicia. Molly de la Sota, con quien hemos hablado en este espacio hace algunas horas, decía, hace 3 años
Mi hermano Luis de la Sota fue detenido arbitrariamente por la DGCIN. Durante estos años lo han sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos. La Corte Marcial anuló la audiencia preliminar en 2020 y continúa preso sin juicio. Esto para el señor Fernández lo decimos con ironía, con tristeza, con preocupación. Bueno, esto está desapareciendo en su mente. Pero está allí, el señor todavía está detenido arbitrariamente y su familia evidentemente sufre las consecuencias como él lo ha hecho, producto de la violación de derechos humanos. Y otro tema que tiene que ver con los derechos humanos y los derechos sociales de nuestro país tiene que ver con la vacunación, plena pandemia de coronavirus. Hemos visto imágenes desconcertantes de un proceso desordenado que no tiene nada que ver con el plan que ha pedido la OPS, que se ha discutido en la mesa técnica de la cual forman parte distintos factores. Lo que está ocurriendo, saben ustedes, en el Hospital Magallanes de Catia, supongo que se repetirá en otros centros de salud. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestros invitados la mañana de hoy. El doctor Gustavo Viñasmil nos acompaña, profesor universitario, fue secretario de Salud de Miranda. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto. Saludo a tu audiencia. Pues mucho interés, doctor, de escuchar su opinión, análisis, como siempre, acerca de este tema. Un plan de vacunación que nadie conoce, que se traduce en lo que hemos visto en los últimos días, al menos que ha trascendido en el caso concreto del Hospital Magallanes de Catia, nuestros adultos mayores, bueno, gente de todas las edades, haciendo filas interminables, desde horas de la madrugada, sin distanciamiento social, sin garantías de que van a recibir la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, aquí se está cumpliendo un vaticinio que hizo un distinguido colega, pediatra y epidemiólogo de la Universidad Central, el profesor Luis Echeverría, que llamaba la atención que sobre la posibilidad de que en Venezuela hubiese vacuna, pero paradójicamente no vacunación. Y insistía el profesor en que lo importante era la vacunación, lo importante no era la foto en el aeropuerto con una caja bajándose de un avión de Conviasa. La foto era la de el vacunador administrando, poniendo la vacuna en el brazo del ciudadano susceptible de enfermar por COVID-19. Hemos visto excesivo número de tomas, de fotografías, de imágenes, de gráficas, de aviones de los que bajan cajas, pero las imágenes que queremos ver no son precisamente las de gente vacunándose, sino de situaciones caóticas, penosas desde todo punto de vista, como la de los Magallanes de Catia. Hace un poquitos días me han llegado pues referencias de gente de absoluta seriedad que me decía, mira, no podemos describir las escenas que aquí se dieron. También me llegaron videos de mi querido Hospital Vargas, caos, porque cuando no hay plan, entonces reina lo opuesto, que es el caos. Cuando no hay criterio, reina entonces la discrecionalidad. Voy a decir, el medalaganismo. Aquí se vacuna quien yo quiera y quien yo no quiera no se vacuna. Esto último, tenerlo muy en cuenta en razón de un fenómeno del que ya hablan abiertamente en la prensa internacional. Se habla, hace poco leía yo una nota de la Deutsche Welle alemana, que es toda una leyenda negra, léaseme entre líneas, en torno al tema de la vacuna en Venezuela. Aquí hay sitios donde se oferta ya la vacuna entre 280 y $300 la dosis. Aquí hay hospitales, en lo que me han dicho, sobre todo colegas que han ido a ver si los vacunan, donde yo, mira, en mi cola duró X horas, tantos puestos para adelante, donde estaba yo, tantos puestos para atrás. No digo yo que no identifique a ningún médico o colega conocido o profesional de la salud, enfermero, odontólogo. No pude encontrar a una sola persona que hablara español. Bueno, eso está ocurriendo aquí. Entonces, ¿a quiénes estamos vacunando? Este esfuerzo que se está haciendo va a beneficiar a quiénes. Bueno, para nada de eso hay respuesta en este mundo de sombras, de oscuridad, de opacidad, que ha reinado en todo lo referente a la epidemia, pero que también se impone en todo lo referente al crítico tema
de la vacuna. No sabemos ni tenemos modo de saber porque en Venezuela no hay plan. Y si no hay plan, no hay modo de evaluar ninguna ejecutoria. Eso es bien sabido. Doctor Villamil, tenemos uno de estos videos publicados el 17 de mayo, hace un par de días, sobre lo ocurrido. Una de las escenas donde vemos adultos mayores, insisto, gente de todas las edades, bueno, todos juntos, en una aglomeración a las afueras del Hospital Magallanes de Catia. Vamos a reponerlo. Yo le pediría un comentario porque la verdad si me permite, insólito que todavía no exista el plan de vacunación, que no se conozca y que estemos atravesando por esta situación, porque el dinero lo hay, al menos eso ha dicho Nicolás Maduro. Vamos a ver el video, a escucharlo y le pediría un comentario. Hospital Los Magallanes de Catia, lunes 17 de mayo, 6 de la mañana. Hay aproximadamente una cola de 300 personas esperando para vacunación en este lunes 17 de mayo. Personas que están aquí desde la medianoche. Todas las edades, están mezclados los grupos etarios, los adultos mayores, gente más joven. Esta es la situación a las 6 de la mañana en el Hospital José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia. Doctor, era su comentario, insisto, o sea, esta mesa técnica se instaló, entiendo, desde el año pasado, se ha discutido la necesidad de un plan de vacunación, ya la academia, bueno, lo ha dicho a través de todas las vías, incluyendo la revista The Lancet, y bueno, estamos frente a una situación de esta naturaleza, gente esperando desde la madrugada, incluyendo adultos mayores, tomando en cuenta el avance de la pandemia. Llevamos días reportando más de 1.000 casos promedio en Venezuela de forma oficial. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, las embustes tienen pies muy cortos. Aquí empezamos diciendo que eso del COVID-19 era un problema del resto de la región y del mundo, que aquí estábamos blindados. Venezuela lleva, que se sepa, y esto hay que tomarlo con pinzas, reconoce 217.000 casos al día de hoy, con 2.428 fatalidades, personas que han muerto. Por supuesto, esto es un número absolutamente, esto es una cifra absolutamente subestimada, pero que en todo caso llama la atención cuando hace 18 meses se decía que esto era un problema que no existía en Venezuela, sino que era un problema del resto del mundo. Después vino entonces toda la narrativa en torno al bloqueo que impedía ponernos en el material, equipo de protección personal para el personal de salud, y el mismo argumento sirvió para poner, para explicar el tema del no acceso a la vacuna. El dinero apareció, y apareció de una manera insólita. Amaneció con alguien haciendo una operación en Suiza, de la cual yo creo, María Alejandra, que le puse a usted el documento en la mano. Ese documento nadie lo desmintió, o sea que ese es el depósito, pues el certificado de depósito de unos 60 millones, un poquito menos, de francos suizos, que en la ciudad de Ginebra, en institución financiera de esa ciudad, se hizo para poder honrar los mecanismos COVAX. Pero es que semanas antes, días antes, se nos decía que aquí no había manera, no había dinero. Pero después se vino entonces con el cuento contra AstraZeneca, porque aquí no se podía, porque en esa vacuna, porque en Dinamarca, bueno, yo no sé cómo es la cosa en Copenhague, pero el estado Zulia, 1 de cada 3 colegas médicos se han contagiado de COVID-19. Es una situación dramática en este momento. De manera que si la señora Angela Merkel allá en Alemania se puso la vacuna AstraZeneca, yo creo que mis colegas en Lagunillas y Cabimas estarían contentísimos de ponérsela, porque es que están enfermando y muriendo de una manera dramática. Esto lo cito porque, bueno, siendo mi estado natal, las vinculaciones son obvias. Bueno, entonces, ¿con qué? Ahora es el cuento de que es que no llega suficiente número de vacunas, pero ¿cómo se ven estas? ¿Al mando de quién están
estos dispositivos como el de Magallanes de Katia. Entonces, ¿qué tenemos? Es cuento tras cuento, narrativa tras narrativa, pero una sola verdad, que no es cuento, que es historia. En Venezuela no se ha vacunado más del 1% de la población, cuando República Dominicana vacuna al 1% de su población cada 2 días, con lo cual ese modesto país caribeño posiblemente tenga el mandado hecho en diciembre de este año, eso para no compararlo con países mucho más robustos institucionalmente, Uruguay y Chile, que posiblemente estén listos en julio o agosto de este año, dentro de 2 o 3 meses. Entonces, ¿qué otra fábula vamos a proponer? Cuando aquí tenemos una situación subestimada de lejos, pero que todos sentimos, María Alejandra, y su audiencia seguramente estará de acuerdo conmigo, que cada vez nos toca más cerca, cada vez todos sabemos, conocemos a alguien en el ámbito de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestros grupos de trabajo, que enfermó e incluso que murió a causa de COVID-19. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es la nueva barajita ahora con la que vamos a venir? En Venezuela no se está vacunando porque no hay plan. Hay, y voy a usar un término coloquial sureño, ahora que ha hablado usted del señor presidente Fernández, que como jurista, y entiendo que interesado en estos temas de derechos humanos, debería venir a hacerse una paseadita por Katia. ¿Quiénes benefician de estos quilombos que se forman en los sitios donde se ofrece vacunación? ¿Qué está pasando tras esas cortinas, tras esas puertas? Nadie lo sabe, porque en Venezuela, repito, no hay plan. Lo que hay son pequeños cacicuelos administrando vacunas a quien ellos les parece y como a ellos les parece. Las consecuencias las vamos a seguir viendo porque estimamos porque en Venezuela solo se puede estimar, posiblemente viendo el slowdown, la caída de una segunda ola brutal que enfermó más gravemente a más gente joven y que solo es el preludio de la que va a venir dentro de unas pocas semanas, una tercera, que nos va a agarrar inermes simplemente porque la intervención de oro, que es la vacunación, no se termina de producir. Venezuela, al paso que va a tomar años que tenga al 70%, el famoso 70% de la inmunidad de rebaño vacunado. Bueno, entenderá que una gestión de una operación de este tipo hecha de esa manera, pues no va a conducirnos sino a un fracaso que vamos a lamentar todos. Doctor Gustavo Villasmil, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, médico, internista, profesor universitario, fue secretario de Salud de Miranda. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de un plan de vacunación contra el coronavirus en nuestro país. Parece mentira que todavía se desconozcan los detalles, a pesar de la presión de la ciudadanía, de los sectores organizados, incluyendo las academias y otras organizaciones. Nos acompaña a partir de esta hora el doctor José Félix Soleta, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte del equipo de la Red Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, siempre a su orden. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Decía la academia en el artículo publicado en la revista The Lancet, la prestigiosa revista británica, que hay una grave situación de infección producto del COVID-19 en nuestro país, sin una concreta protección de vacunación para todos los venezolanos. Y reponíamos hace algunos minutos las imágenes, uno de los videos de lo que está ocurriendo a las afueras del Hospital Magallanes de Catia, producto de jornadas de vacunación. ¿Qué puede decirnos, doctor? Bienvenido. Bueno, la necesidad de un plan de vacunación que sea conocida por toda la población es absolutamente indispensable. Es un bien que debe recibir la población y la población tiene que estar consciente, primero, de la responsabilidad de vacunarse y de exigir el derecho para estar protegido. El gobierno está incumpliendo una obligación fundamental y es ofrecer reglas muy claras, condiciones claras para que la gente sepa exactamente cuándo va a vacunarse y dónde debe vacunarse. Si no se hace una divulgación de ese plan, bueno, el riesgo es que el plan fracase. Y lo cierto es que se trabaja sobre algunas ideas, algunas cosas que se han adelantado, pero lo que estamos viendo es exactamente una distribución caótica, una distribución de las vacunas que no obedece a un verdadero plan. Así que en situaciones como esta, en donde hay una demanda importante de vacunas, y una oferta limitada, con mayor razón es necesario establecer un orden, una administración regulada para aquellas personas, en primer lugar, que tienen más riesgo o que son más vulnerables, y no ver situaciones como esta de privilegio, de administración de las vacunas a grupos seleccionados, que no son necesariamente las personas más expuestas a riesgo. Ahora, doctor, estas imágenes que hemos visto y que se han publicado en redes sociales dan cuenta de un número importante de personas aglomeradas, sin distanciamiento social, desde horas de la madrugada, esperando para ser inmunizados sin garantía de que eso ocurra. Yo le pediría un comentario porque nos ha tocado, compartir con la audiencia prácticamente boletines diarios, oficiales al menos, que dan cuenta de 1.000 casos, 1.000 contagios, nuevos contagios todos los días en nuestro país, promedio. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es que esas cifras están subregistradas y subnotificadas. Las estimaciones que hacen organismos internacionales de epidemiología señalan que por cada caso notificado e informado oficialmente en Venezuela pueden existir 8 o 10 casos más. Significa pues una pequeña cantidad del total de lo que estamos viendo y siendo afectados en la población general. Efectivamente, esas imágenes que hemos visto nos señalan parte de la improvisación, de la selección arbitraria de personas, unos y otros aglomerados, y no se cumplen las condiciones mínimas para reducir los riesgos de transmisión en los sitios en donde se va a vacunar. Y esto lo que habla es precisamente de esa ausencia de plan. Yo pienso que la población debe exigir cada vez más, con más exigencia, la planificación, la distribución adecuada de ese calendario
de vacunación, como ocurre en otros países, en donde usted puede ver las personas son citadas ya sea por el número de cédula o por grupos de edad o por grupos de riesgo, y entonces hay una planificación exacta en cada sitio, en cada población, y no ocurren este tipo de aglomeraciones que ponen más a riesgo a la población. Bueno, le pregunto, doctor, sobre el número de dosis, porque cuando veíamos las imágenes nos preguntábamos por, digamos, la segunda dosis que estas personas que fueron inmunizadas tendrían que recibir. En estas condiciones da la impresión que no existe garantía. Yo le pediría un comentario. Con una sola dosis de las vacunas que dispone el régimen de Nicolás Maduro, ¿es suficiente? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sobre esto, Venezuela y Nicaragua son los únicos países del área latinoamericana que no están reportando de forma discriminada cuál es el número de vacunaciones, si son segundas dosis o si es una sola dosis. De hecho, las recomendaciones de protección a la población para dar un 70 o 90% de efectividad, de disminución de riesgo de casos graves y de muerte, ocurren precisamente en personas que reciben las dos dosis. En Venezuela no sabemos cuántas personas han recibido las dos dosis. Lo que sí sabemos es que escasamente 1 a 1.6% de la población meta es la que ha recibido las vacunas, y eso es una cantidad absolutamente insuficiente. Eso, imagínese usted, en 3 meses logramos superar el 1%. Esto representaría en cifras 188 meses para poder hacer la vacunación y la protección completa de la población a riesgo. Y en 2 palabras, eso significa 15 años. Así que lo que hemos hecho hasta ahora es absolutamente insuficiente y es de una gestión muy pobre. Para alcanzar las metas planificadas para este año, deberíamos tener cerca de unas 300.000 personas vacunadas por día, y escasamente tenemos unas 3.000 o 4.000 personas vacunadas por día. Bueno, doctor, una de nuestras invitadas, con quien vamos a conversar probablemente más adelante, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, decía en sus redes sociales hace algunos días: es insólito que existan acuerdos o estén presionando para negociar la celebración de elecciones lo antes posible en nuestro país y no le den mayor importancia a un plan de vacunación, sobre todo en el caso del sector salud, que es el que ha llevado la peor parte de la pandemia. Yo le pediría un comentario, doctor, lo escuchamos. Bueno, eso refleja que el régimen tiene mucho más interés en asegurar su permanencia en el poder, asegurando fechas de elecciones, mucho más interés que en proteger la salud de la población, que es un bien fundamental, una necesidad fundamental para toda la población. En 2 palabras, el orden de prioridades: en primer lugar está la disposición y el deseo de mantenerse en el poder y no en proteger a la población contra el COVID. Eso es lo que puedo decir. Es muy sencillo. Sabemos la fecha de las elecciones, pero no sabemos la fecha en que nos vamos a vacunar. Se lo pregunto, doctor, porque algunas organizaciones no gubernamentales temen que se utilice esto de la vacunación justamente para hacer proselitismo político en el marco de unas elecciones, sin contar el dinero que seguramente correrá por cuenta de campañas electorales para organizar el proceso, que podría estar destinado, o ser destinado, mejor dicho, a la obtención de vacunas contra el coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mire, los principios que rigen una situación de vacunación en condiciones de suponen que no pueden haber ni exclusiones ni privilegios
ni desviaciones fundamentales de cuál es el propósito de la vacunación. El propósito de la vacunación es proteger la salud de la población sin exclusiones, sin ningún otro motivo. Si el gobierno intenta promover ese tipo de prácticas, bueno, simplemente es una desviación del deber ser. Es algo que moralmente es inaceptable y es una manipulación de un proceso que pertenece a todos. La vacunación es un bien universal, no puede ser un instrumento para beneficiar intereses políticos o favorecer intereses políticos. Ya eso lo hemos visto anteriormente en el país, repartiendo bolsas CLAP o medicamentos esenciales o cualquier otro tipo de cosas cuando se producen estas campañas electorales y simplemente se utilizan los bienes del Estado para estimular la votación por determinados candidatos. Eso éticamente es inaceptable. Y recuerde que cuando la política y la economía se separan de la ética, de las condiciones morales, bueno, las cosas marchan peor. Eso no beneficiaría al pueblo de Venezuela y por el contrario generaría una suerte de discriminación de aquellas personas que no van a votar o de aquellas personas que no tienen interés por determinadas posiciones políticas. Dos inquietudes, doctor. Una tiene que ver con esto del uso del carnet de la patria para seleccionar a aquellos que puedan acceder o no a la vacunación. De esto hemos hablado durante hace días. Algunos hospitales decidieron colocar este cartel según el cual, bueno, aquellos que no estuvieran en el sistema patria no tendrían acceso a la vacunación, incluyendo el sector salud. Le pediría un comentario, lo cual provocó protestas. Y en segundo lugar, la Academia de Medicina está pidiendo al gobierno norteamericano tener en cuenta en Venezuela, a Venezuela para la donación de vacunas que ha anunciado la administración del presidente Biden. Yo le pediría un comentario sobre los dos temas. Doctor, lo escuchamos. Bueno, sobre lo primero, es absolutamente inaceptable mecanismos de selección o mecanismos que excluyan a personas que en este caso no dispongan del carnet de la patria. Eso va en contra del principio fundamental de la universalidad de las vacunas. Así que eso está en absoluta colisión con el concepto del derecho universal al acceso a las vacunas. En relación con acceso a vacunas por otros mecanismos que no sean el COVAX o los acuerdos alcanzados, debo señalarle que Venezuela solamente ha asegurado un 38% de las vacunas necesarias. Y tenemos que ir pensando en otros mecanismos, ya sea convenios con países productores de vacunas, o sea a través de mecanismos de donación, eso que han llamado pues la diplomacia de las vacunas, y necesitamos precisamente asegurar 62% de la población que todavía no tiene esa posibilidad, de acuerdo con las planificaciones, tanto por los acuerdos con Rusia para la adquisición de la vacuna Sputnik 5 o los mecanismos que ya se conocen a través del COVAX. Eso alcanza escasamente a unas 11 millones y medio de personas. Por lo tanto, Venezuela está en la obligación de hacer la búsqueda del resto de las vacunas, que significan una cantidad muy importante y que quedaría fuera porque no hay el recurso, por un lado, y por otro lado, porque hay una disponibilidad global de vacunas limitada. No hay suficiente producción de vacunas y la demanda a nivel mundial es muy alta. Ahora, doctor, usted dice, hemos asegurado el 30% de las dosis necesarias. Sin embargo, hace algunos días un representante de la OPS decía que falta un segundo pago. ¿Qué puede decirnos? Ciertamente, ese proceso de COVAX está en este momento en un mecanismo pues de adquisición. Solamente se han pagado
cerca de la mitad de las vacunas para poder tener acceso al mecanismo COVAX, el régimen debe cancelar en estos días la segunda parte, y por otro lado es necesario también cancelar un monto de $18 millones para asegurar toda la parte logística de la cadena de frío y asegurar una distribución adecuada del producto en toda Venezuela. Así que, vea, este es un programa que es muy complejo. Quizás la tarea más importante que tiene Venezuela en este momento en términos de salud es asegurar ese programa, que va a hacer unas exigencias muy grandes. Se necesitan no menos de 16 o 17 mil personas para poder hacer la vacunación efectiva, que yo le decía, de unas 300.000 personas al día. Y eso no es posible sin la cooperación de todo el mundo. Aquí tiene que participar la empresa pública, las organizaciones no gubernamentales, la iglesia o las iglesias en términos generales, y por supuesto la población, que tiene que estar debidamente informada. Si no, no hay éxito en esta campaña fundamental para la protección de la población. Doctor José Félix Oleta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, exministro de Sanidad y Asistencia Social. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el doctor Unidades Urbina, pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Le pido un primer comentario, doctor. ¿Qué está pasando con el plan de vacunación contra el coronavirus en nuestro país a la luz de las imágenes que nos ha tocado ver, que hemos compartido, por cierto, con la audiencia, de lo que está ocurriendo en el Hospital Magallanes de Catia, por ejemplo? Bienvenido, lo escuchamos. Sí, está pasando, María Alejandra, que es un plan de vacunación prácticamente desconocido, son por anuncios esporádicos y espasmódicos que vamos a vacunar, pero no hay un plan que la nación conozca
cuántas vacunas realmente hay, cuántas están poniendo, estratificación de la población. Entonces, en ese desastre que hay de que nadie sabe a quién le toca y a quién no, entonces vamos a vacunar a los médicos, y a las enfermeras, y a los abogados, y a los policías, a los payasos del circo. Entonces, la gente entiende que están vacunando al país, y eso es mentira, María Alejandra, porque aquí oficialmente, de acuerdo a la información que da el mismo Ministerio Popular de la Salud, hay 1.440.000 dosis de vacuna, que dividimos entre 2, porque son 2 dosis por persona. Eso equivale a 740.000 personas, y somos 28 millones de habitantes, y de esas 740.000 personas, hasta la semana pasada, dicho por el propio ministro, apenas habían vacunado 295.000. Entonces, en este desastre de cosas, están poniendo vacunas que la gente está pagando, que eso es una estafa, lo hemos dicho varias veces. Entonces es un desastre, y sucede que entonces la gente se agolpa en los hospitales desesperada, porque hay mucha angustia en la población venezolana, y entonces ante cualquier anuncio, sea cierto o no, la gente corre vacuna, los amedrentan. En el hospital de niños pasó que a unos jubilados la subdirectora les agarró el papelito que después que estaban en cola, dijo, ustedes no se van a vacunar, y le rompió el papel y les lo tiró en la cara. Una cosa que están pasando realmente terribles con la población venezolana, y mientras tanto la pandemia sigue avanzando, hay más muertos en Venezuela, pudiendo frenar si se hicieran las cosas como debe ser. Ahora, esto no se discute, doctor, en la mesa técnica, instalada con la participación de la OPS y otras instituciones. ¿Qué puede decir? Sí, claro, eso se discute. El doctor Julio Castro, que es nuestro vocero, básicamente, junto a la doctora María Graciela López en la mesa técnica, lo comentan, pero eso escapa a la actividad que puede hacer la OPS. La OPS y la UNICEF se encargan de que estén las vacunas, se encargan de vigilar que las vacunas mantengan la cadena de frío, pero ya la parte administrativa de poner las vacunas, eso es responsabilidad neta del Estado venezolano. Entonces, ahora, ellos hacen recomendaciones, doctor, pero el Estado venezolano se hace oído sordo. Decía la academia que a este ritmo a Venezuela le va a tomar 10 años llegar al 70% más o menos, de inmunidad. 7, exactamente, porque se supone que deberíamos vacunar a nivel mundial el 70% de la población. Y si desde febrero que empezaron a llegar las vacunas, las poquitas vacunas que llegaron a Venezuela están llegando, y apenas vamos por el 1.5% de la población, tú me dirás cuánto vamos a tardar en llegar a los 70%. Entonces, cónchale, ya no hallamos cómo decirlo, cómo expresarlo. Ustedes nos ayudan haciendo vocería, nosotros publicamos los boletines y nada que ver, no entienden razones científicas, por lo menos para mejorar, y seguimos estando en la cola en Latinoamérica en personas vacunadas. Ahora, compartimos con la audiencia, doctor, el artículo publicado en la revista The Lancet, la revista especializada, donde la Academia de Medicina advertía sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, mientras otras naciones del continente han negociado y establecido planes de vacunación. Venezuela ni siquiera ha iniciado un proceso de adquisición de fármacos en masa, y ha habido falta de planificación en el proceder sanitario del país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, ciertamente. Afortunadamente, pues tenemos gente seria como la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial en la parte científica médica, y pues nos escuchó y le fue un llamado de atención a la comunidad internacional, porque el país, pudiendo entender que no han hecho las cosas como son, que no han dicho que han pagado, y la misma OPS dijo que no han pagado completo la segunda parte, que falta el mecanismo COVAX. Entonces, oye, si tú tienes tantas limitaciones, pues utiliza los países vecinos que tienen un superávit de vacunas, como Estados Unidos, la Unión Europea, pero tú tienes que decirle, mire, yo necesito vacunas para mejorar el número de vacunados en Venezuela, pero tampoco se ha hecho. Están los Estados Unidos, ya se enviaron vacunas a Bolivia, están llegando vacunas a Ecuador gratis, de la cantidad extra que dependiendo del mecanismo, pues tienen esos países. Venezuela tiene que sincerarse, decir, a mí me faltan vacunas, eso lo sabe todo el mundo, pero yo como país tengo que hacer la solicitud. Pero si no hace la solicitud por soberbia o por impericia, como lo quieras llamar, seguimos con este grave problema que tenemos en Venezuela. Dos inquietudes. Da la impresión que Venezuela no ha hecho la solicitud. Confirmar eso, doctor. ¿Esto es así?
Sí, claro, porque los Estados Unidos ya hubiese dicho, ya Venezuela me solicitó tantas vacunas, yo se las mando. También se ha intentado hacer otra, la Unión Europea tampoco lo ha dicho, porque esa gente cuando hace una donación lo hace público para que el OMS sepa, mira, tal país que tiene este problema, están mandando vacunas para Angola, están mandando vacunas para Zimbabue, porque esos países dicen, no tenemos dinero, necesito ayuda, y pues por supuesto tú tienes que accionar como países donadores, pero Venezuela no lo ha hecho y de hecho seguimos con las mismas cifras que vienen diciendo. El problema, María Alejandra, que entonces te dicen cifras, te vamos a traer 1.400.000 vacunas o 2 millones de vacunas. Lo que pasa es que quien no maneja salud pública, oye, 2 millones, pero es que somos 28 millones de habitantes. Eso es importante para que la gente no se haga falsas expectativas y no sucedan cosas como las que pasan en Maracay, Magallanes de Cate, Hospital de Niños. Porque además, en el caso concreto de las vacunas que han llegado a Venezuela, son vacunas de 2 dosis, ¿correcto, doctor? Claro, exactamente, que son la Sinopharm de China y la del laboratorio Gamaleya, la Sputnik V. Entonces, todas las cifras que ha dicho el gobierno hay que dividirlo entre dos, porque para poder decir que la población está vacunada hay que poner las 2 dosis. Entonces tú ves, hoy vamos a vacunar a médicos y mañana a maestros y bomberos, o sea, la cuenta no te da, si apenas han llegado a las 295.000 personas vacunadas, entonces suena como que están vacunando a la población y no es mentira, si las pusieran todos llegaríamos a 2% de la población. Doctor, entendemos que no se ha cancelado la segunda parte para acceder al mecanismo COVAX, ¿correcto? Totalmente, a pesar de que el gobierno nacional dijo ya se pagó, la misma gente de la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, dijo Venezuela no ha cancelado la segunda, el 50% restante que falta para el mecanismo COVAX. Eso por supuesto retrasa la llegada de las vacunas. Y otra cosa muy importante, vamos a suponer, María Alejandra, que Venezuela pague el 100% y la OPS va a mandar a través de COVAX a los 5 o 6 millones de vacunas. Hay una limitante muy importante. Venezuela no tiene una capacidad para recibir una cantidad tan grande de vacunas porque el sistema de salud está tan quebrado que todos los mecanismos o la mayoría de los mecanismos de cadena de frío para guardar y preservar las vacunas no están funcionando. UNICEF está a través de sus donantes, que esa es la función de ellos, buscar donantes para intervenir en los sistemas de salud del país, está empezando a colocar plantas eléctricas, neveras, porque eso está literalmente en el suelo, dicho por la propia gente de UNICEF. Entonces tenemos un juego trancado, no llegan vacunas, pero si llegaran tampoco hay cómo guardarlas para poderlas administrar a la gente. Entonces es bien complicado lo que está sucediendo en Venezuela. Doctor Unidades Urbina, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa y regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre saludamos a la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos, bendiciones para todos los que en este momento nos escuchan y para este equipo que permite que nuestra voz siga saliendo al ámbito nacional e internacional. Gracias por atendernos. Amén. Pues yo iniciaría la conversación a partir de un tuit que hemos citado desde hace días de nuestra invitada. Decía en sus redes sociales que es insólito, palabras más, palabras menos, que ya exista fecha de elecciones, pero no conozcamos detalles de un plan de vacunación contra el coronavirus. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, efectivamente, yo ratifico, a nosotros nos parece insostenible que hoy lo colectivo, lo vigente que es la circunstancia pandémica no sea tomado como una prioridad y ya tengamos una fecha para unos procesos electorales que un alto porcentaje de la población cuestiona y no se atienda lo que debería ser una verdadera emergencia nacional como es el Plan Nacional de Vacunación que permita que los venezolanos podamos obtener lo que llaman la inmunización colectiva o inmunización en rebaño para poder empezar a volver a nuestra normalidad con algunos requerimientos de cuidado, pero que podamos volver a activar el aparato productivo. Leíamos hoy en las redes sociales que la Unión Europea ya va a aperturar sus fronteras porque sus habitantes están vacunados. Venezuela, de acuerdo a lo que dice la Academia Nacional de la Medicina, tardaría 10 años en vacunarse en su totalidad, a ritmo que vamos unas vacunaciones espasmódicas, no planificadas, insuficientes. Lo vimos ayer en el hospital Magallanes de Catia, personas dicen que duraron 12 horas para accesar a una vacuna. Entonces, esta anarquía que tenemos, María Alejandra, pues no ha permitido organizarnos, hacer un plan nacional de vacunación con objetivos claros, con alcance, con información. Hasta este momento desconocemos el número de personas que han sido vacunadas con las gotitas que han llegado. Vemos que se le está dando prioridad a eventos electorales, no a proteger la vida de los venezolanos. Seguimos nosotros, los trabajadores de la salud, asumiendo el sacrificio de la inacción por parte del Estado venezolano de procurar, en primer lugar, resolver este problema que, repito, es lo urgente, es lo prioritario, es lo que debería, pues, dedicarse todo el esfuerzo para poder atender esta tragedia humanitaria que hoy cobra vidas a lo largo y ancho del país, a pesar de que las cifras que dan los voceros oficialistas, pues, no se corresponden con la realidad epidemiológica que está viviendo el pueblo venezolano. Decía nuestra invitada, es hora de ejercer nuestra soberanía, de exigir una vacuna, emergencia nacional. ¿Qué puede decirnos sobre esto? ¿Cómo materializar o alcanzar ese objetivo? La escuchamos. Fíjate, cuando yo hablo de que, bueno, la Constitución es clara que la soberanía reside en el pueblo, yo creo que este es un momento de salir de las redes sociales, de impulsar ante los organismos competentes, el Ministerio de Salud, este llamado. Yo creo que esto aquí los venezolanos no podemos nada más limitarnos a colocar un Twitter. Yo creo que aquí tenemos que transmitir una acción de manera de exigirle a los que hoy están en ejercicio de poder de gestión pública que se cumpla esta realidad. Yo creo que nosotros no podemos seguir siendo pasivos frente a toma de decisiones que están involucrando al país y que lamentablemente lo que vemos a través de las acciones realizadas es prioridad para un voto, es prioridad para unas elecciones. Sin embargo, no vemos una acción contundente de manera de que se pueda tener acceso al Plan Nacional de Vacunación. Y quiero decir algo, María Alejandra, desde hace 6 meses el mundo dispone de una vacuna. ¿Por qué no se ha hecho lo conducente? ¿Por qué no se ha decretado la verdadera emergencia para poder garantizarle a los venezolanos esa protección? Que si bien es cierto la vacuna no va a evitar el contagio, no es menos cierto que la vacuna va a evitar que la enfermedad genere unas complicaciones que pueden desembocar en la muerte de la persona, tomando en cuenta que nuestro sistema de salud está colapsado
sin personal, en unas condiciones que no están en capacidad de resolver los problemas que puedan generar la afectación del virus que produce la COVID-19 y las enfermedades que existen, que siguen existiendo y que hoy no tenemos la capacidad resolutiva. Ratifico de que en Venezuela, antes una prioridad electoral, debe haber una prioridad sobre lo colectivo y lo vigente, y en este momento lo colectivo y lo vigente es la necesidad de generar una inmunización colectiva, y eso pasa por un plan nacional de vacunación que tenga objetivos claros, que sea ordenado y que evite la corrupción, como en estos momentos vemos que las pocas vacunas que están llegando al país, unas las sortean por el Plan de la Patria y otras lamentablemente, de acuerdo a denuncias presentadas, están lucrando a personas desarmadas que quieren enriquecerse a costa de la vida de los demás, cobrando sumas de dinero por algo que es gratuito y que está llegando al país para ser distribuido en primer lugar en la población vulnerable, que son salud, personas con comorbilidad persistente y personas mayores o personas de la tercera edad. Ana Rosario Contreras, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Con ella, despedimos el programa, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.